Voy a estar continuando la clase del pastor esta mañana con las realidades de la nueva creación. Vamos a estar cubriendo el tema, la palabra es Dios hablándonos. La palabra es Dios hablándonos. Oremos antes de empezar. Padre, te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos por tu unción. Te agradecemos por ministrar a la vida de cada uno de estos estudiantes. Te pedimos que tu presencia esté aquí en este lugar. No queremos contristar tu espíritu, pero es nuestro deseo servirte, escuchar del cielo y que Dios puedas impartir tu plan y tu propósito en las vidas de cada uno de nosotros. Dedicamos este tiempo para escuchar del cielo. Señor, ayúdanos a oír cosas que ni aún son habladas. Ayúdanos a dividir bien la palabra y cómo aplicarla a nuestras vidas. Te agradecemos ahora, mientras invitamos tu espíritu aquí, que hable, que viva, que sople sobre cada persona. Te amamos, Señor Jesús. Te agradecemos por la oportunidad ahora de venir y sentarte en este lugar y enseñarnos. Te oramos por cada palabra que penetra el corazón. Dios, te agradecemos que tú llevas esto a nuevos niveles en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. La palabra es Dios hablándonos. La manera que tú ves la palabra de Dios va a determinar la victoria o el fracaso. La manera que tú determinas o cómo ves la palabra de Dios va a determinar victoria o fracaso en tu vida. Piense acerca de esto en un momento. La manera que tú ves, que determinas y que aplicas la palabra a tu vida va a traer o bien victoria o fracaso. Y todo depende si vas a escuchar del Espíritu de Dios o vas a escuchar en la carne. A eso se basa todo. He estado aquí en una situación de consejería. La reacción natural era ir a la carne. Ese es el consejo que siempre se le había dado. Eso tienes que hacer. Eso es lo que otras personas harían. Tenemos que razonar esto. Y estaba escuchando a estas respuestas carnales, porque lo natural parecía imposible. Pero mientras yo empecé a hablar la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Bien, ¿qué quieres decir? La palabra tiene la habilidad cambiar las circunstancias naturales, las situaciones naturales y darlas la vuelta para tu bien. La palabra de Dios tiene el poder para hacer eso. Y cuando las personas son atrapadas en el ámbito natural, en el intelecto, en el ámbito del alma, cuando son atrapadas en lo natural, vas a tener respuestas naturales, carnales. Pero si tú vuelcas tus ojos al cielo y le dices, Señor, así es lo que parece en lo natural, pero esto es lo que tu palabra dice, y yo voy a creer tu palabra. Entonces, básicamente, ¿qué reporte vas a creer? No importa si es algo físico, el doctor, o es financiero, o una situación marital, o tus hijos, lo que sea. Si tú aprendes a hablar la palabra de Dios y tú aprendes a aplicar la palabra de Dios, va a cambiar las circunstancias naturales en algo espiritual. Y es dentro del ámbito espiritual donde combates las fuerzas demónicas y las paras. Había un estudiante que iba a la escuela Victory. Yo empecé con ese ministerio en el año 1979, desde que se fundó. El pastor Billy Joe y Sharon estaban pastoreando y nosotros empezamos a conectarnos con ellos desde entonces.
Y en el 1980, 79-80, yo era el director atlético desde la Escuela Victoria. Y ambos estábamos ayudando a hacer nacer esta escuela. Y con el departamento atlético, yo estaba conectado con los estudiantes. Y había otra persona en el staff que tenía 2 hijos varones que estaban en la escuela. Y estos 2 varones estaban en secundaria y estaban continuamente, y yo digo continuamente, cada día estaban en la oficina del director. No había ningún día que pase sin que ambos de ellos estén en la oficina del director, porque estaban haciendo cosas locas. Y cada día, porque la madre estaba en parte del staff, ella decía, mis hijos están haciéndolo bien, ellos aman a Dios. Ellos están haciendo bien. Dios está obrando en sus vidas. Están haciendo maravillosamente. Cuán maravilloso, es asombroso como lo está haciendo. Señor, está haciendo una obra tremenda. Y yo le decía, mujer, abre tus ojos. Es como si nadie estuviera en casa. Y parece, tú golpeas la puerta y no hay nadie en casa. Y cada día, oh, ¿no has visto lo que han hecho en el colegio? Mira lo que han hecho aquí. Mira, lo han ensangrentado a ese otro niño. Oh, ellos están haciendo maravillosamente. Mis hijos aman al Señor. Ella se negaba a mirar en lo natural y continuamente hablaba la palabra de Dios sobre sus hijos. Y yo pensé, y estoy joven en esto, y yo estaba diciendo, usted está loca. Y usted se ha ido al otro extremo. Usted no tiene idea de lo que están haciendo sus hijos. No tiene idea terrenal de lo que están haciendo. Sí, porque ella estaba en el ámbito del espíritu, correcto. Ella no estaba en el ámbito terrenal. Como resultado de ello, ahora, uno de sus hijos dirige las misiones en los ministerios Kenneth Copeland, en todo el mundo. Y el otro está pastoreando en el sur de California. Y estos eran los hijos con menos probabilidades. Aún en secundaria, ellos casi matan a las personas. Y eso es real. Uno hizo volcar el auto y dejó paralítico a otro joven. Y continuamente estaban haciendo cosas tremendas. Y Dios sanó a ese joven que quedó paralítico. Dios lo sanó. Y ahora están sirviendo al Señor, ambos. Y si tú les hablas a ellos, nunca podrías discernir su pasado. Yo estoy convencido que era a razón por esa madre que nunca torció el brazo. Y ella sabía que tenían un llamado de Dios y hablaba continuamente la palabra de Dios y cambió su corazón. Y aunque ellos resistían, estaban en drogas, estaban bebiendo y hacían cosas horribles, la palabra de Dios cambió esa situación. Ese es el poder de la palabra. Y si tú vas a aprender a operar de la manera que tú ves la palabra de Dios, va a determinar tu altitud, va a determinar victoria o derrota en tu vida. Es como aplicas la palabra a tu vida. Porque algunas personas ven la palabra como cualquier otro libro, un libro de sabiduría. Otros lo ven como un libro santo para guardarlo, pero no lo entienden. Y qué quiere decir y cómo aplicarlo. Pero la clave es que la palabra de Dios es las palabras de Dios hablándonos. Vayamos, por favor. Yo voy a poner el fundamento y después voy a compartir algunas cosas. Tengo que apurarme porque a veces me desvío y quiero compartir esto. Vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Y veamos aquí el verso 13. Capítulo 2, verso 12. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros
los creyentes. La palabra de Dios, y si nosotros la tomamos y la creemos la palabra, y la recibimos, y permitimos que la palabra que obre en nuestras vidas, y vivamos literalmente la palabra, tiene el poder dentro de ella cambiar cualquier situación. Es por eso que dice la Escritura que tú puedes imponer las manos sobre los enfermos y se sanan. Al ciego, tú impones tus manos, que nunca la ha visto, y luego ellos pueden ver, recibir la vista, porque el Espíritu va a cambiar lo natural. El poder de la palabra tiene la habilidad de penetrar lo natural, sea física, tu cuerpo físico o otra cosa en la tierra. Es por esa razón que puedes orar en el Espíritu Santo. Puedes orar en el Espíritu y el Señor te va a dar una palabra, y puedes orar la palabra de Dios y ver el cambio al otro lado del mundo. Ese es el poder de la palabra hablada. Es el poder que está dentro de esta palabra que leemos. No es solamente un libro. Yo estoy diciendo, si tú aprendes a vivir esta palabra y comerla como comida y aprender a absorberla y dejar que el Espíritu de Dios te dé revelación mientras la lees y tú aprendes a aplicarla, yo te digo, tiene la habilidad de cambiar cualquier situación que enfrentes. Y tiene esa habilidad. La clave es si la crees o no. Tan simple y llanamente. ¿Vas a creer la palabra de Dios? Esa es la clave. Ese es el tema. ¿Vas a creer o no? Porque la primera cosa que, mientras enfrentas una situación, la primera cosa que aparece es lo natural. ¿Qué voy a hacer? En tu intelecto, en tu mente natural, trata de razonar y decirte todas las maneras que no puedes hacer algo, aunque vas a tener incluso amigos también que te van a ayudar a hacer esto. Te van a ayudar a saber por qué no puedes hacerlo. Oh, eso es imposible. O te van a dar 15 razones por las cuales no puedes hacer eso, porque ellos han tratado y han fracasado. Tú nunca sabes lo que está dentro de la persona cuando te dicen, yo traté eso y he fracasado. Tú no sabes si estaban creyendo la palabra de Dios o no, porque si hubieran creído, se hubieran mantenido y hubieran creído a Dios y hubiera ocurrido. Muchas veces cuando poner un tiempo, lo necesito para las 6, porque soy un hombre tan ocupado, y tú pones estos tiempos y literalmente vos contristas el mover de Dios, pero cuando tú entras al Espíritu, no importa cuánto tiempo pasa, porque esa es la palabra. Y estábamos en una situación, necesitamos un vehículo por 2 años ahora, y el último año estuvimos parándonos en fe y creyendo por un vehículo. Yo tengo 3 jóvenes y una hijita de 5 años, y somos un grupo grande para subirnos a la autopista y necesitamos espacio. Entonces teníamos un van que tiene más de 100,000 millas y algunas partes ya no están funcionando bien y necesitamos mejorar de carro. Y mientras salíamos de la ciudad teníamos que prestarnos un auto. Entonces, cuando ya tienes que llamar a la gente para prestarte un auto, te desgasta. Entonces, mi esposa y yo pusimos nuestra fe en acción. Y la fe sin obras es que si necesitas un carro, sembramos uno. Entonces, en realidad ya hemos sembrado 5 autos. Vamos a celebrar 25 años. Yo sé que no parezco tan mayor. En esos 25 años de casados hemos sembrado 5 movilidades y le hemos dado a personas que lo necesitan. Entonces dijimos, Dios, tu palabra dice, dad y os será dado. Si tú vas a suplir toda nuestra necesidad y vivimos esa vida de dar. La palabra de Dios pone su palabra
que Él va a suplir nuestras necesidades y vamos a obedecer su palabra. Aquí estoy hablando algo práctico de obedecer la palabra de Dios y vivirla. Y como resultado de eso, yo estoy creyendo a Dios, parado en su palabra, confesando y llamando. Y el Señor me dice, sé específico, ¿qué clase de carro quieres? Y le dije un Suburban, que es grande, tengo una familia grande, queremos tener. ¿Qué color quieres? ¿Quieres uno nuevo o usado? ¿Cuál es el que quieres? La palabra de Dios dice, si eres específico y de tu corazón, no de codicia, si tú eres específico, vas a creer a Dios y vas a confiar en Él y en su palabra. Y tú irrumpes y vas a ser imparable. Y creemos a Dios. Queremos esta movilidad sin deuda. No queremos prestarnos dinero. Hemos plantado y sembrado suficiente semilla. Podemos sacar un préstamo, no hay problema en eso. Pero ¿dónde estamos? Queremos creer a Dios, que Dios va a suplir nuestra necesidad. Y tú nos vas a dar el deseo de nuestro corazón. Entonces, mi esposa y yo estábamos creyéndole a Dios, orando. El viernes en la mañana recibo una llamada. Este caballero me dice, quiero decirte algo. Dios ha hablado a mi corazón para que te compre un vehículo. Y yo le dije, ¿sí? ¿Qué clase de auto te he dicho? Yo te voy a comprar un Suburban, me dijo. Y yo le dije, ¿verdad? Sí, él dice sí. Vamos a recogerlo. Sí, vamos a recogerlo. Lo hemos recogido anoche. Pero te estoy diciendo, si tú vives la palabra de Dios y aplicarla a tu vida, Dios va a suplir toda necesidad que tengas. Entonces, yo veo en nuestro parqueo, y mi esposa y yo estábamos hablando y nos estábamos regocijando, y vimos nuestro parqueo y dijimos, mira, tenemos 4 automóviles ahora. Cada uno de esos nos ha sido dado. 2 de mis jóvenes tienen autos. El auto que tengo me ha sido dado. Y ahora tenemos un Suburban nuevecito. Todos nos los han dado. Dios te va a encontrar en cualquier nivel que tú estés dispuesto a creerle. Si tienes una mentalidad de pobreza y tú decides no creer esta palabra, exactamente es lo que vas a recibir. Pero yo te digo, si tú vas a salir y vas a requerir algo de ti, yo no comunico esta historia a ustedes para alardear algo, no. Yo quiero que te des cuenta que esta es una manera de vivir, un estilo de vida. Y yo veo otras personas que están más altas que mí y les da el Señor jet y suple. Y yo estoy apuntando a estar en ese ahí, porque para que prediques el evangelio, yo tengo una fotografía en mi oficina, tengo unos camiones, yo estoy creyendo por 3 camiones para movilizar comida dentro de Estados Unidos y bendecir a las personas en todo Estados Unidos haciendo cruceres. Y también tengo una fotografía de un jet. Dios te va a encontrar al nivel donde tú estés. Tenía fotografía del Suburban y ya la he tenido que sacar. Y ahora estoy creyendo por mis camiones y luego por mis jets. Si tú vives esta palabra y la aplicas a tu vida y tú dices al Señor, Dios, yo la voy a vivir. Al vivirla, va a requerir que tú des. Es de esa manera como recibes. Entonces, si tú no tienes un estilo de vida de dar, vas a pasarla difícil, porque puedes creer y confesar todo lo que tú quieras, pero si tú no aplicas la palabra a tu vida, lo que requiere algo de ti, y luego darte cuenta que Dios nunca te ha llamado a hacer algo en el cual no esté involucrado. Él no te ha llamado a hacer algo que no requiera fe.
Si tú puedes hacerlo solo, no necesitas fe. Cuando Dios empieza a poner sueños y visiones dentro de ti y empieza a impartir cosas dentro de ti, siempre va a requerir fe, siempre va a requerir vivir su palabra. Y así es que nos está llamando a vivir su palabra, un estilo de vida de vivir esta palabra. Si tú vas a hacer eso, vas a vivir en victoria. No importa lo que enfrentes en la vida, no importa lo que te pasa o lo que pase con la economía, Dios siempre te va a proveer. Él siempre te va a cuidar. Vayamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, veamos el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Digan eficaz. De la palabra de Dios es viva, está con vida y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aquí tienes la palabra de Dios va a dividir en este momento el alma del espíritu. La Biblia dice que es como una espada de dos filos y va a entrar y cortar, y va a dividir, y va a dar la vuelta para tu bien. Si tú enfocas tus ojos al cielo, en lugar de lo natural, fuera del ámbito del alma y lo vuelcas al ámbito del espíritu. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa y va a penetrar cada corazón y puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que Dios ve a tu actitud y ve a la intención de tu corazón y a lo que estás creyendo y confesando y cómo estás aplicando esta palabra. Y si tú vas a permitir al Espíritu de Dios que Él tenga su manera y Él te cambie, entonces es lo que pasa en muchos matrimonios, ¿tú sabes? Empiezan a pelear con argumentos. Tú tienes que cambiar esto y esto y esto. No, entonces tú tienes que cambiar esto, otro. Y esto se convierte en algo egoísta. En lugar de decir, Dios, ¿qué es lo que necesito cambiar? ¿Qué es lo que yo necesito cambiar dentro de mí? Ayúdame. Ayúdame a crecer en tu palabra. Entonces, cuando tú haces eso, tú vas a permitir al Espíritu de Dios hacerte crecer y cambiar, y va a cambiar lo exterior, y va a cambiar cada circunstancia que tú enfrentas. Veamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Voy a poner este fundamento y después voy a compartir contigo rápidamente. Juan capítulo 1. Verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Saltemos al verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria. Esa palabra se hizo carne. Entonces, cuando tú invitas al Señor Jesús a ser Señor, tú también estás aplicando la palabra de Dios a tu vida. Es cómo tú activas esa palabra. Ahí decides qué nivel vas a determinar. Es la altura a la cual vas a tú surcar. Ahí es importante que nosotros creamos la palabra. Y finalmente, quiero que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3.
Vamos a leer el verso 16. 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo tengo aquí una nota, aquí en mi Biblia, y dice, la palabra de Dios es la autoridad absoluta de la Biblia sobre nuestras vidas y está basada en nuestra convicción que este libro no contiene meramente la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios en él que resume en todas sus partes. El texto testifica y describe el proceso real de la inspiración, el aliento de vida, que es la santa palabra de Dios por el Espíritu de Dios, y fue inspirada por hombres bajo la unción del Espíritu Santo para poner estas escrituras en su lugar. Yo puedo decirte exactamente cómo la Biblia fue escrita. Yo estaba viviendo en Praga, en la República Checa, y estaba orando una noche y realmente presionando, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Señor? Percibiendo que ya nuestro tiempo había llegado al final y que iba a haber cambios, ya se acercaban los cambios. La siguiente mañana, yo me desperté a las 3 de la mañana y me puedo acordar levantándome, yendo a la computadora y empezar a escribir. Prendí la computadora y empecé a escribir. Y luego puse la palabra imprimir y luego me fui a dormir. La siguiente mañana mi esposa me dice, ¿dónde has ido anoche? Y yo le dije, ¿qué quieres decir? Porque te has levantado por 2 horas y media. Y yo te escuché escribir. Y yo le dije, tú estás bromeando, pensé que me soñé eso. Entonces me levanté y fui a la impresora. Ahí estaba, como 13 páginas. Y empecé a leer algunas direcciones que Dios me pedía que haga. Entonces, estaba ahí, había un párrafo en especial, y decía, el pastor Billy Joe te va a llamar y te va a ofrecer un trabajo, y no lo tienes que aceptar, porque todavía tu tiempo no ha acabado aquí. Y tienes que decirle que no. Entonces, continuó leyendo y había algunos planes de Dios y algunas cosas. En la carne, yo ya quería regresarme, ya quería volver a América, porque ya había pasado 7 años y yo ya estaba listo para regresar. Pero Dios me da esta palabra, que mi pastor me iba a llamar y me iba a ofrecer un trabajo, que venga y le ayude, y yo no tenía que aceptar. Entonces, dije, esto es interesante. Y entonces empezamos a orar. 2 semanas después, mi teléfono suena. Estábamos en Europa Oriental. Este es Pastor Billy Joe. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo he estado orando, dice el pastor, y he estado meditando lo que el Señor nos llama aquí a hacer en Victory Christian Center y alcanzar al mundo. Y yo quiero que tú ores para regresar y dirigir nuestro departamento de misión y alcanzar el mundo. Yo sé que tú puedes alcanzar más gente desde Tulsa que viviendo en Europa Oriental por todas las limitaciones. Y es verdad, porque no puedes comunicarte fácilmente. Si tú regresas, juntos podemos alcanzar el mundo. Y en el momento que dijo eso, esa palabra vino a mí. Pero mi carne quería volver a Norteamérica. Señor, déjeme orar, pastor. Y colgué. Y mi esposa me dice, ¿por qué tienes que orar? Aquí está escrito. Dios te lo ha escrito. ¿Qué quieres decir con que tienes que orar? ¿Vas a ser obediente o no? Esa es la pregunta. Mi esposa me habla así, de claro.
Ella dice blanco o negro, o vas a hacer esto o esto otro. Pero, o quizás no quería decir eso. Quizás estaba hablando acerca de otro trabajo. Yo estoy tratando de razonar esto porque yo quiero regresar a América. Y estoy tratando, quizás, a ver, déjame leer. Quizás Dios estaba diciendo, si algo me iba a ofrecer otra cosa. Estoy tratando de hacer que esto calce mi situación. Pero finalmente, yo tuve que realmente admirar, porque Dios sabía que si mi pastor iba a llamar, yo ya me volvía, yo ya he terminado, hasta luego. Pero no, Él me despierta en medianoche y me escribe y empieza a hablarme por medio de su espíritu. Y yo estaba consciente. Yo escribí en la computadora más rápido que nunca escribí. Y ni siquiera estoy pensando en lo que estoy escribiendo. Las palabras están viniendo. Y estoy ahí. Estoy escribiendo, pongo a imprimir y me voy a dormir. Yo te digo, estos hombres que escribieron la Biblia, dice que bajo la unción del Espíritu Santo, Dios inspiró y no hay error. Y estos hombres se sentaron y escribieron por el Espíritu de Dios. Yo he experimentado eso. Y su palabra es cuando tú tienes tu intelecto. Esto significa así. Si puedo poner este pensamiento. Fue escrita por la inspiración del Espíritu Santo exactamente lo que tenía que pasar. Sabiendo que tú vas a estar aquí sentado en el Instituto Bíblico Victoria este día en octubre para escuchar la palabra. Sabiendo que tú ibas a estar aquí en existencia en la fase de la tierra. Y Dios tiene un plan para Dios. Y sabiendo que tú necesitas esta palabra para vivir el plan de Dios. Cuando has sido inspirado por estos hombres para escribir. Mientras nosotros aprendemos a absorber la palabra. Regresando a mi historia. Yo tuve que llamarlo al pastor. Y decir, pastor, yo no puedo venir en este momento. El Señor no ha terminado. Ok, no ningún problema. Hazme saber cuando termines, porque yo quiero que vengas. Y 6 meses después, Dios me habló a mí y me dijo, ahora es tiempo de que vayas. Después que terminamos las cosas que Él había planeado para nosotros. Entonces, cuando tú aprendes a vivir la palabra de Dios, cada uno de ustedes, como dice John Maxwell, tiene este asunto que contó. Y yo me conseguí uno. Es como un cuaderno digital. Y tiene una puntabola. Y lo pones al lado de tu cama. Simplemente en la noche tú agarras. Y mientras agarras la puntabola se enciende una luz y empiezas a escribir. Y te posicionas para escuchar de Dios. Tú pones las cosas para decir, Señor, estoy listo. No voy a golpearme mis pies, no voy a despertar a nadie en la casa. Estoy posicionándome cada noche para escucharte. Yo estoy posicionándome alrededor de gente de fe para escuchar la palabra. Bob Harrison dio una ilustración muy hermosa y pienso que ya lo he compartido. Pero es bueno repetirlo porque se está grabando esta lección. Él dice, cuando él necesitaba crecer en la palabra, él estaba en una posición en su vida que él necesitaba presionar y escuchar de Dios. Y que Dios puso estas visiones en su corazón. Entonces venía miedo y muchas cosas estaban viniendo, diciendo imposible, no hay manera de hacer esto. No tengo la educación, el dinero. Y todos estos pensamientos lo estaban bombardeando. Yo tenía que combatir con la palabra, porque la fe viene por qué. Y el escuchar por la palabra de Dios. La fe viene por qué. Y el oír por qué. Entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, me compré 12 grabadores y las
puse en cada habitación de mi casa. Y ahí yo entraba a cada habitación y ponía play. Y ahí tenía las palabras de Dios hablándome. En 3 meses, en cada habitación, en mi habitación, estaba continuamente oyendo la palabra de Dios. Y esa palabra cambió mi vida. Esa palabra posicionó a él cuando él vio la oportunidad y él veía lo que otras personas no podían ver. Él se posicionó a crecer en las cosas de Dios y las cosas que tú estás haciendo aquí. Mientras tú estás aquí en el Instituto Bíblico, tú te estás posicionando para crecer en las cosas de Dios. Estás posicionándote para escuchar del Espíritu de Dios para este periodo en tu vida. La vida está compuesta de varias estaciones y cuando tú te posicionas, estás ahí cuando Dios habla, estás en el lugar correcto, en el momento preciso. Yo estoy convencido que muchos creyentes están en lugares en los cuales Dios nunca ha permitido que estén y se pierden de oportunidades divinas y se pierden la oportunidad de escuchar la palabra de Dios que cambia su vida. Una sola palabra de Dios cambia tu vida, una idea de Dios cambia tu palabra, pero están en el lugar equivocado y nunca la escuchan porque son desobedientes a lo que Dios les estaba diciendo. Vayamos por favor a Proverbios y voy a terminar con esto. Proverbios capítulo 3. Si tú quieres aprender a vivir la palabra de Dios, este es el pasaje más importante. Es aquí, cuando yo estoy compartiendo en conferencias de pastores alrededor del mundo. Yo los traigo por este pasaje de la Escritura para enseñarles a discernir, a enseñarles cómo escuchar la voz de Dios, para enseñarles cómo leer la palabra de Dios y aplicarla a su vida. Cuando estás leyendo la palabra, no es una novela. No la lees para ver cuán rápido puedes leer. A ver, voy a leer esto. Ya he acabado esta lectura, en 10 minutos me voy. ¿Cuántos de ustedes han leído la palabra de Dios y al final no saben lo que han leído? Y no sabes cómo aplicarla a tu vida. Yo voy a compartir contigo muy rápido la manera como tú puedes leer la palabra y recibir más de 10 escrituras de lo que puedes recibir de un capítulo entero y aprender a aplicar a tu vida para que tú puedas vivirlo cada día. En el Proverbios capítulo 3 voy a demostrar esto rápidamente. Dice, hijo mío, verso 1, capítulo 3, verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Muchas veces continuamos leyendo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Lee y medita para pensar lo que ya has leído. Si vas a aprender a leer eso, y más que leer en volumen, a veces me toma 2 horas llegar a 3 versos de la Escritura, porque Dios me está revelando en esos 3 versículos de la Escritura. Entonces, si empezamos a dividirlo, dice, hijo mío, ¿a quién está hablando? Está hablándote a ti. No te olvides de mi ley o mi palabra. No te olvides de mi ley. No te olvides de mi palabra. Toma la palabra y medita en ella. Dice, no te olvides. Cuando la escuchas, no te olvides, aplícala, aprende a absorberla en tu vida. Dice, no te olvides, pero y tu corazón guarde mis mandamientos. Y tu corazón, es tu corazón donde está tu espíritu, ahí es el que te guía y te dirige. Es tu corazón, no tu mente. No dice, y tu mente, porque tu mente va a arruinar las cosas, siempre va a razonar y te va a tratar de desviar y te va a arruinar. Dice, y guarda en tu corazón. Cuando las personas necesitan dirección, les pregunto, ¿qué dice tu corazón? Y me dicen, no, yo ya tengo aquí mis planes, esto estoy pensando. Deja de pensar. ¿Qué te está diciendo tu corazón?
porque tu corazón nunca te va a guiar a desviarte. Cuando necesitas la dirección de Dios, escucha lo que dice tu corazón. Dice que tu corazón guarde mis mandamientos, mi palabra, las cosas que he puesto en mi palabra, que tu corazón las guarde. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Si tú haces eso, porque largura de días y años de vida y de paz te aumentarán. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir una vida larga? Sí, mitad de ustedes. Dios dice, si tú vas a hacer esto y vas a meditar en tu corazón, yo voy a alargar tus días, te voy a dar larga vida y te voy a dar paz. Yo te estoy diciendo, esa es la respuesta que el mundo está buscando. En estos dos pasajes, yo puedo estar aquí, un pasaje de la Escritura, toda una hora, cómo Dios puede traer paz y maneras de meditar y guardar en tu corazón. Si tú aprendes a meditar en la palabra y aprender a vivir, va a cambiar tu vida y cada situación. Verso 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Ahí está otra vez el corazón. Dice, misericordia y verdad, ponlas en tu corazón. Misericordia y verdad quiere decir misericordia, amor que no falla, benignidad, ternura, compasión, fidelidad, verdad, confiabilidad, integridad. Y tú puedes decir y leer esta escritura, que si vas a dejar que nunca se aparten el amor que no falle, benignidad, ternura, compasión, fidelidad, verdad, confiabilidad, integridad. Si tú vas a escribirla en tu corazón y vas a vivir tu vida de esa manera, Dios dice, yo te voy a dar favor y gran estima ante los ojos de Dios y de los hombres. Si tú vas a vivir de esa manera, el Señor te dice, vas a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. No importa lo que enfrentes, tú vas a tener favor. Mi esposa y yo tenemos un dicho, y viviendo en el campo misionero, y yendo a las fronteras, y la gente de aduana nos dice, es imposible, tú no puedes no puedes hacer esa cruzada, no vamos a dejar que ese bus entre a este país, no vamos a dejar que tú tengas esa reunión. Yo le digo, está medio fogoso aquí. Y eso quiere decir favor de Dios en inglés. Necesitamos el favor de Dios aquí. Cuando estamos parados delante de los agentes de aduana, decimos, está fogoso aquí. Es el favor de Dios. Y vemos a Dios moviendo el corazón. Yo te puedo contar una y otra historia, y muchas historias, cómo Dios cambió los corazones de estas personas. Y sin ninguna razón, no había razón en lo natural, pero en el ámbito espiritual. Dice, yo no sé por qué estoy haciendo esto, pero pasen. Entonces, pasen. Ya, pueden hacer. Nunca hemos hecho esto, pero está bien, pasen nomás. Al principio tenemos esas miradas de odios y que nos dicen, no pueden hacer. Y luego cambian y nos dicen, pasen. Vemos Dios cómo cambia sus corazones. Cuando estábamos... era director atlético y llevé mi equipo de béisbol a Kansas City, y esa noche estábamos viendo un partido y nunca habían estado en un partido profesional. Estaban en el inning 8 y el partido estaba fuerte. Habían asientos que se liberaron ahí. Y me dijo, entrenador, ¿podemos bajar para que nosotros podamos estar cerca? Y les dije, vayan, si se portan bien, vayan. Nosotros estábamos allá arriba en esos asientos baratos. Y ellos se sientan y están viendo el partido. Y uno de los jugadores del Royal, que es George Bratton, que está en los más destacados, y golpea la bola. Y empieza a saltar enfrente de los jóvenes que estaban sentados ahí. Y uno de mis jugadores salta la barrera y la lanza. Y salta al campo de juego y nos dice, hola, tengo la pelota.
y después salta otra vez, se sienta. Y nosotros estamos ahí arriba y tenemos toda la vista de ahí. Y de repente vemos todos estos guardias de seguridad y empiezan a bajar, 15 de ellos. Y lo agarran a este joven y lo levantan encima de él. Mi alumno estaba ahí. Y empiezan a subirlo y desaparecen en un túnel. Uno de los trabajadores que tenían estos trabajadores, y ella sabía, todos estábamos vestidos de uniforme, y reconoce que era uno de mis alumnos, y me dice, yo te voy a llevar donde lo han llevado, va a pasar la noche en la cárcel. Y yo le dije, ¿qué? Vamos. Entonces, yo no sabía que existían estos túneles, esos túneles oscuros, y llego a esta habitación. Hay gente de seguridad ahí, la policía ya había llegado, la policía de Kansas, y mi jugador tiene 16 años. Yo no sabía que no podía subirme al campo de juego. Y yo le dije, ¿cuál es el problema aquí, caballeros? Es una orden de la ciudad. Cada persona que entra al campo de juego pasa la noche en la cárcel. Pero nosotros no sabíamos, venimos fuera y yo empecé a hablarles. Estamos saliendo, regresando en la mañana. Y me dicen, discúlpenos, es una orden de la ciudad. Y no hay nada que podamos hacer. Va a tener que pasar la noche en la cárcel. ¡Oh, mi Dios! Un momento. Pastor Billy Joe, aquí está el entrenador. Tenemos uno de nuestros alumnos en la cárcel aquí. Yo no podía imaginarme hacer esa llamada. ¡Dios! Quiero acortar la historia. Empecé a citar esta escritura y Dios me dijo, si tú empiezas a aplicar misericordia y verdad a tu vida, dice que hallarás gracia, favor y buena opinión entre los hombres. Nos sentamos ahí 1 hora y acabamos el papeleo. Y yo estoy ahí, estoy ya rogando a estas personas, por favor, perdón, no podemos hacer nada. Y voy al final y empiezo a citar esta escritura, Señor, necesito favor, Señor, necesito favor. Y veo cuando todos acabaron de escribir los papeles y empiezan a mirar a este varón sentado ahí en la esquina, sentado ahí con los pies en el escritorio, fumando su cigarro. Y todos lo miran a él. Y de repente, este es el hombre que está a cargo de todo. Y porque todos están mirando a él. Y yo corro a él y le digo, Señor, un momento, él me dice, ya lo he escuchado rogar, ahí he estado escuchándolo por 1 hora. Y luego, 2 policías más entran de la fuerza policial de Kansas City. Y dice, ¿está listo? Y el hombre saca el cigarro de su boca y dice, déjenlo ir. Estos policías y todos esos que estaban en la habitación se quedan con la boca abierta. ¿Qué? ¡Hey! ¡Vamos! Lo agarré del cuello y estamos saliendo por la puerta. Y yo veo la expresión de todos estos varones. Están atónitos, se quedan ahí atónitos. Empezamos a caminar, estamos ya acercándonos al pasillo y alguien de seguridad viene y nos dice, un momento. Dije, no he salido tan rápido como debería. ¿Qué? Dije, quiero decirle algo, me dice. Yo he estado aquí desde que construyeron este estadio y nunca, ninguna persona que ha pisado el campo de juego y no ha pasado la noche en la cárcel, tú eres la primera persona en no hacerlo. Yo quiero que sepas esto. Y otro hombre tenía la pelota de béisbol y le dijo, aquí tienes, joven, es tuya. Le lanzaron la pelota y ese todavía la guarda como recuerdo. Pero tú ves, Dios te va a dar favor si tú aprendes a aplicar esta palabra y a vivirla. Mientras tú continúas confiando en el Señor,
con todo tu corazón, no apoyándote en tu propia prudencia. Si tú lo reconoces en todos tus caminos, Él va a volcar tus ojos al cielo y Él dice que va a dirigir tu camino y te va a guiar. Él va a iluminar tu camino y exactamente te va a mostrar lo que tienes que hacer. Y esta escritura ahí, ya la he predicado por mucho tiempo, por tantas veces que Dios ha guiado mis pasos cuando parecía imposible. Yo te digo, la única palabra cuando estás viajando por el mundo, la única palabra que todos pueden hablar en inglés es imposible, imposible. Y te van a decir 100 razones por qué no puedes hacer algo. Ahí empiezas a ver cómo Dios empieza a obrar. Si empiezas a vivir esta palabra y a vivirla, esa es la clave. Tienes que creerla y tiene que aplicarse a tu vida. Tengo mucho más, pero quiero orar por ustedes. Porque ya has tenido el gusto de vivir esta palabra y permitir que Dios haga tal obra en tu vida y que tú te atrevas a creerle. Cuando el centurión vino a Jesús, ¿puedes orar por mi siervo? Y Jesús le dijo, voy a ir. Señor, no, simplemente habla la palabra. Yo soy un hombre bajo autoridad. Yo entiendo el poder de la palabra hablada. Y Jesús dijo, no he visto esta gran fe en todo Israel. Cuando nosotros aprendemos a operar en ese nivel que el Señor realmente quiere que operemos, realmente creyendo que tú te atreves a creer tu palabra, más allá de toda circunstancia y situación, que tú tomas esa palabra y la comes como comida y la crees. Quiero cerrar con esta historia y voy a resumir todo lo que te he venido contando. Había un joven pescando con su abuelo y estaban ahí sentados en este lago y el joven le dice, abuelito, yo te he visto a ti y tu ministerio y te he visto en tu trabajo y te he visto que tú eres exitoso en todo lo que haces. ¿Me lo podrías decir la clave de tu éxito? Y el abuelo dice, tú realmente no quieres saber, y continúan pescando. Y él le dice, sí, abuelo, quiero saber, ¿puedes decirme la clave de tu éxito? ¿Puedes impartir a mí? Porque yo he visto todo lo que tú tocas prospera. Yo he visto que vives la palabra y he visto lo que Dios hace en ti. Dime la clave del éxito. Y el padre dice, no, hijo, no, realmente no lo quieres saber. Y continuó pescando. Sí, padre, realmente quiero saber. Por favor, me lo puedes decir la clave de tu éxito. Yo quiero saber. Y en ese momento, el abuelo agarra del cuello y lo mete al agua. Empieza a hundir su cabeza. Y ese joven quiere salir su caña de pescar, la lanza y empieza a luchar por su vida. Y el abuelo empieza a continuar con la cabeza bajo el agua hasta que él ve la última burbuja salir de su aliento. Y en ese momento lo saca del agua. Y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué has hecho eso? Y el abuelo le dice, hijo, cuando tú quieres la palabra de Dios y cuando quieres éxito de la misma manera que quieres el próximo aliento, así la vas a hallar. Tienes que tener hambre. Tienes que tener sed por la palabra. Tienes que presionar. Si quieres vivir a ese nivel, te va a costar algo. Te va a costar tiempo. Te va a costar intensidad. Te va a costar presionar para escuchar del cielo. Te va a costar. Pero déjame decirte, las recompensas y los beneficios son muchísimo más grandes de lo que te va a costar. Nada de lo que tengas que renunciar se compara. Algunos de ustedes van a tener que apagar la televisión. Para algunos de ustedes van a tener que hacer eso. Si vas a presionar, así como necesitas el aire que respiras, y le dices, Señor, yo quiero todo lo que tú tienes para mi vida. Yo lo quiero, yo lo deseo. Y te conviertes en la persona más hambrienta. El Espíritu de Dios va a venir
y te va a llevar a lugares que nunca te has imaginado. Tus dones y tus talentos, te garantizo, están dormidos dentro de ti. Dios quiere exponerlos. No sabes que están ahí, ni que existen, pero te digo, cuando tú empiezas esos niveles de profundidad, cosas empiezan a salir afuera, a aflorar, dones, talentos, dirección, sabiduría, palabra, entendimiento, favor, habilidades, dones y talentos. Pero tienes que tener hambre. Tienes que tener hambre para presionar. Padre, yo oro por este grupo de estudiantes ahora. Y oro que ellos tomen esta palabra y la apliquen a sus vidas. Que puedan tener hambre y sed del poder de tu Espíritu Santo. Y Dios, que tú los lleves a niveles que ni siquiera se han imaginado. Que puedas exponer talentos, dones y habilidades, dirección, sabiduría, citas divinas, que Dios tú los lleves al lugar donde tú deseas. Gracias, porque ellos se ven a sí mismos como cambiadores de este mundo y aquellos que cambian la historia. Que hagan una marca en esta tierra para que la vida valga la pena y haga la diferencia. Yo oro ahora que ellos absorban esta palabra y que cambien sus vidas para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.